En esta segunda parte, entonces, vamos a tratar de señalar algunas cosas nuevas de este Código Civil y Comercial en materia sucesoria. Hay 3 puntos que me gustaría comentar con ustedes. Uno es el de la disminución de las legítimas hereditarias. Otra, el freno al efecto rei persecutorio de la acción de reducción. Y uno tercero, que llamaríamos el renacimiento, así entre comillas, de la licitación. Y en algunos de estos puntos hablaremos también del derecho transitorio, a ver qué pasa con las situaciones viejas y las nuevas, como hicimos recién en materia de prestaciones alimentarias en favor del cónyuge inocente. Entonces, en primer lugar, señalemos este tema del derecho transitorio en general, ¿sí? Acá hay 2 normas, además del artículo 7, este sobre el que tanto hemos hablado. Pero en materia sucesoria hay 2 artículos, importantes que nos van a servir para resolver estos 3 puntos de los que acabamos de hablar. Entonces, disminución de las legítimas, también ustedes, esto es muy conocido ya. El código no se animó a eliminar las legítimas hereditarias, aun cuando en algunos países, como en México, por ejemplo, no existen las legítimas hereditarias. Los ingleses, en general, en Gran Bretaña, no solamente los ingleses, en Gran Bretaña tampoco existen en general las legítimas hereditarias. Pero nosotros no nos hemos animado a eso, y no nos hemos animado a eso porque creemos que forma parte de una tradición ya argentina mantener las legítimas, es decir, aquella porción de la cual el heredero legitimario no puede ser privado por el causante. Aun cuando, como este código es un código constitucionalizado, han habido en el derecho argentino importantes aportes de la doctrina. Por ejemplo, el doctor Salomone en Córdoba, que sostenía que el sistema de legítimas que teníamos en el derecho argentino era directamente inconstitucional, porque privaba al propietario de la cosa a disponer de ella como quiere. O sea, la autonomía prácticamente está destruida cuando tengo legitimarios. Y no dejaba de tener razón en algunas cosas nuestro querido colega cordobés, porque piensen ustedes que si tengo hijos, antes solamente podía disponer del 20%. O sea que porque tengo hijos, tengo que reservarles el 80% de un patrimonio que soy yo el que ha conformado. Y si son hijos menores o personas con discapacidad, estamos de acuerdo que tenemos que apoyar las prestaciones alimentarias, fortalecerlas, hacerlas eficaces. Pero si los herederos son personas mayores de edad, sin problemas de discapacidad alguna, ¿por qué? ¿Por qué este señor no puede llegar al final de sus días si quiere y disponer como quiere de su patrimonio? Recordemos aquella preciosa película con nuestra querida China Zorrilla, cuando se enamora ya grande de este señor, que a lo mejor lo único que tenía era la casa, pero la quiere vender porque se enamora de esta mujer, siendo ambos ya personas muy maduras, y quiere darle este gusto que tiene la mujer, que es ir a Roma, meterse en la Fontana di Trevi y ahí que ella repita aquella famosa escena de la película La Dolce Vita y hacerse la Anita Ekberg. ¿Y por qué no puede vender esa casa? Y ya no digo vender, donarla, donarla, gastarse ese dinero allí con ella. Es decir, ¿cuál es la razón por la cual una persona que ha trabajado toda la vida tiene que estar reservando para su hijo mayor, sin discapacidad ni nada, el 80% de su patrimonio,
sin poder donárselo a otro tercero, sin poder dárselo a otro tercero. ¿Cuál es la razón de eso? Bien, entonces, como digo, nosotros no nos hemos animado a eliminar las legítimas, porque forman parte de nuestra tradición, pero sí que las hemos bajado. Entonces, para el caso más frecuente de los hijos, esa legítima que antes era del 80% se ha bajado al 66%. Con también otro elemento que muestra que en este código el valor familiar no es la autoridad, sino la solidaridad, dice que cuando tenemos un hijo con discapacidad, de ese 66% que le estamos reservando a los hijos, por supuesto tenemos este 33% que podemos hacer con ese 33% lo que queremos. Pero además, a ese hijo con discapacidad le podemos sacar de ese 66% que tienen los demás hijos capaces, plenamente capaces, le podemos sacar 1/3 para mejorar a este hijo con discapacidad. ¿Sí? Entonces, hemos bajado esas legítimas. ¿Sí? Hemos bajado esas legítimas. Ahora bien, también en favor de esta posibilidad que tengo de estar disponiendo en vida de lo que voy ganando, se ha puesto un freno a la acción rey persecutoria. ¿Por qué? ¿Qué nos pasaba antes del 1 de agosto del 2015? Antes del 1 de agosto del 2015, y el que me diga que no me miente, si yo tenía un inmueble que he adquirido a título gratuito por una donación y quiero hipotecar ese inmueble y quería yo hipotecar ese inmueble, iba al banco. Y en el banco, ¿qué me decían? Ah, pero usted ha adquirido por donación. ¿Vive el donante? Sí, vive. Ah, no, esto no le sirve. Esto no le sirve. Pero mire que, no, mire, esto no sirve. O sea, siempre esto de que para saber si violó o no la legítima, ciertamente necesito esperar que muera el causante. Porque si no ha muerto el donante, en el ejemplo que estamos poniendo, y no sé yo si voy a estar violando o no violando la legítima de los hijos el día de la muerte. Entonces, todos los plazos se contaban a partir de la muerte, porque si no, obviamente, rige aquel principio, si no tengo una disposición expresa, rige este principio que si la acción no ha nacido, tampoco pueden estar corriendo los plazos de prescripción. Entonces nosotros le quisimos dar una solución a este problema. Quisimos que los títulos que provienen de donación sean títulos que en el mercado nos sirvan. Y entonces, ¿qué se puso en el código? Hay un artículo 2459, que dice: la acción de reducción no procede contra el donatario ni el subadquirente que han poseído la cosa durante 10 años computados desde la adquisición de la posesión. A ver, mi padre, que era un hombre muy generoso, hace 30 años, ¿sí?, donó un terreno y en ese terreno hay un parque deportivo para los niños del pueblo donde él vivía. De acuerdo con el régimen anterior, la asociación que era la donataria de ese inmueble donde hay un hospital, donde hay un centro de salud, donde hay un campo deportivo, etcétera, etcétera, ese título lo tenía colgado hasta el día de la muerte de mi padre. Y el día de la muerte de mi padre, si mi padre no había dejado demasiadas cosas, yo, grandulona, podía ir a decir acción de reducción porque esa donación que hizo mi padre hace 30 años viola mi legítima. Eso es lo que no queremos. Eso es lo que no queremos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que los títulos por seguridad jurídica puedan presentarse en el mercado y nos sirvan en el mercado aunque provengan de donaciones. ¿Sí? Entonces, se ha creado esta especie de prescripción
adquisitiva, como si ese título que yo tengo fuese un título, un justo título. Y a partir de los 10 años que tengo posesión, ya después no puede venir la acción de reducción a pretender no reivindicar, pero saben ustedes que la acción de reducción tiene efectos reales, o sea que ese bien volvía a la herencia. Entonces, por razones de seguridad jurídica, se ha establecido esto. ¿Qué es un debilitamiento de la legítima? Sí, claro que sí, es un debilitamiento, nadie lo discute, pero que en el conflicto entre el derecho que tiene una persona a disponer también a título gratuito de sus bienes y este derecho de los legitimarios que, insisto, no siempre son los legitimarios débiles, puros, los hijos menores de edad, no. Entonces hemos fortalecido la seguridad en el tráfico. Y la tercera reforma que les mencionaba yo recién era esta de la licitación, el renacimiento de la licitación. ¿En qué consiste? Leamos rápidamente el artículo 2372. Dice, cualquiera de los copartícipes puede pedir la licitación de alguno de los bienes de la herencia para que se le adjudique dentro de su hijuela por un valor superior al del avalúo si los demás copartícipes no superan la oferta. Efectuada la licitación entre los herederos, el bien licitado debe ser imputado a la hijuela del adquirente por el valor obtenido en la licitación, quedando de ese modo modificado el avalúo de ese bien. La oferta puede hacerse por 2 o más copartícipes. O sea, yo me puedo poner de acuerdo con mi hermano en licitar los dos en forma conjunta, caso en el cual el bien se adjudica en copropiedad a los licitantes y se imputa proporcionalmente en la hijuela de cada uno de ellos. Y luego dice, no puede pedirse la licitación después de pasado 30 días de la aprobación de la tasación. Muy bien. Entonces, ¿cómo se aplican estos 3 temas de los que yo he hablado en el derecho transitorio? Es decir, ¿qué hago con las sucesiones? Antes, después. Como decíamos, además del artículo 7, tengo en materia sucesoria 2 artículos muy importantes. Esos 2 artículos son el artículo 2466 y 2472. ¿Qué dice el 2466? El contenido del testamento, su validez o nulidad, se juzga según la ley vigente al momento de la muerte del testador. En cambio, la ley vigente al tiempo de testar rige la forma del testamento. ¿Qué extraemos nosotros de estos 2 artículos y del famoso artículo 7, que no es el tema de hoy de explicarlo, pero que ustedes tienen que ir y mirar y todo lo que se ha escrito sobre este artículo 7? Muy bien. Entonces, la regla que yo tengo es que la ley que me va a regir es la ley vigente al momento de la muerte del causante. O sea, yo lo primero que tengo que ver es si ese señor se murió antes o después del 1 de agosto del 2015. Esa es la regla. ¿Cuál es la excepción? La forma del testamento. La forma del testamento se va a regir por la ley vigente al momento que testé. ¿Y por qué eso es así? Y a esto a nosotros nos interesa. Por ejemplo, este Código Civil y Comercial eliminó una de las formas del testamento, que es el testamento cerrado. Pero si yo hice un testamento cerrado durante la vigencia del Código Civil, no del Código Civil y Comercial, aunque me muera después del 1 de agosto del 2015, ese testamento va a servir. ¿Por qué? Por la norma que les acabo de leer, que la forma del testamento se rige por la ley vigente al momento en el que he testado. Pero en general, todo lo demás, en general, nos va a regir la ley vigente al momento de la muerte, siempre que sea derecho sustancial, porque si es derecho procesal, como regla, ¿qué ha dicho nuestra Corte de la Nación? Que las leyes
procesales se aplican en forma inmediata, excepto que en el expediente la etapa procesal a la que debiera aplicarse esa norma ya está agotada. Ejemplo, la licitación que acabamos de mencionar. La licitación es algo del procedimiento sucesorio. Entonces, no importa que se haya muerto antes o después del 1 de agosto del 2015. Es una norma, en mi opinión, es una norma procesal que se la vamos a aplicar a los juicios pendientes. Pero, si se la aplico a los juicios pendientes, obviamente, si yo ya tengo operaciones de partición y adjudicación aprobadas, y no le puedo aplicar la licitación, porque sería volver atrás, porque sería sobre una situación ya agotada a hacerla reverdecer. Eso sería aplicación retroactiva, no aplicación inmediata. Por si no me han entendido, voy a volver sobre este tema después que les explique otros casos que son más fáciles. Entonces, ¿qué reglas podemos dar? Una, como regla, aplico la ley vigente al momento de la muerte del causante. Si son normas de naturaleza procesal, aplico la ley, el nuevo código, si la etapa no está agotada. Si la etapa procesal no está agotada con anterioridad. Tercera regla, si se trata de la forma del testamento, no me interesa el momento de la muerte del causante. Lo que me interesa es el momento en el que se hizo ese testamento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, veamos algunos casos particulares. Por ejemplo, las legítimas hereditarias que mencionábamos recién, que ahora se han bajado esas legítimas y han aumentado la porción disponible. ¿Qué me importa a mí? Me importa el momento de la muerte del causante. Murió después del 1 de agosto del 2015. La situación del heredero legitimario va a estar perjudicada porque las legítimas van a haber bajado y aumentado la porción disponible. Se murió antes del 1 de agosto del 2015, no me interesa cuándo abrí el expediente sucesorio. Le voy a aplicar las legítimas que habían antes que beneficiaban al heredero legitimario porque eran más altas. Otro supuesto, vocación sucesoria del cónyuge. Yo les dije recién que nosotros habíamos eliminado la separación, que ahora tengo solo el divorcio. ¿Qué pasaba antes? El divorcio hacía cesar la vocación sucesoria, igual que ahora. No tengo problema de derecho transitorio. Pero antes, si no tenía divorcio, si tenía separación, nada más, separación, el cónyuge inocente heredaba y el culpable no heredaba. Entonces, ¿cómo voy a saber si ese cónyuge inocente hereda o no hereda? El causante se murió antes del 1 de agosto del 2015, va a heredar. Se murió después del 1 de agosto del 2015, no va a heredar, porque la ley vigente es a ese momento y en ese momento ya no tengo ni inocentes ni culpables, ni tengo tampoco separación ni divorcio. ¿Está claro? Muy bien. Veamos el otro tema parecido, el derecho real de habitación, ¿sí? Este derecho real de habitación también ha tenido algunas reformas significativas en el Código. Y me interesa señalar que este derecho real de habitación también le va a corresponder en el Código Civil y Comercial no solo al cónyuge, sino que también lo va a tener el conviviente. Lo que pasa es que lo va a tener por un plazo muy determinado, que son 2 años a partir de la muerte. Entonces, ese derecho real de habitación del conviviente, ¿lo tiene o no lo tiene? Si la convivencia empezó antes. No me importa cuándo la convivencia empezó. Lo que me interesa es cuándo se murió el conviviente. Se murió ese conviviente después del 1 de agosto del 2015, vamos a poder invocar el derecho real de habitación del conviviente. Murió antes, no va a poder invocar el derecho real de habitación del conviviente.
esa prescripción especial del 2459 que acabamos de mencionar, esa barrera que le pusimos a la acción de reducción. ¿Cómo juega eso? Tengo que ver cuándo se murió el causante. Se murió después del 1 de agosto, va a regir este 2459. Por lo tanto, en el ejemplo que les puse, ese de mi papá, que había donado hace 40 años ese inmueble, si mi papá murió después del 1 de agosto del 2015, yo ya no puedo invocar el efecto rey persecutorio. Murió antes del 2015, voy a poder estar invocando ese efecto rey persecutorio maldito contra el tráfico jurídico que teníamos antes de la vigencia del Código Civil y Comercial. Y ahora vuelvo a la licitación, creo que me la van a entender mejor. Si la licitación, como nosotros creemos una norma de corte procesal, no es lo que sostiene otra parte de la doctrina, pero si es una norma de corte procesal, yo se la voy a aplicar a los expedientes que tengo pendientes, siempre y cuando no tenga partición aprobada, porque si tuviese partición aprobada ya no la podría invocar. No sé si ha quedado claro esto que estamos diciendo. Se me ha preguntado, con respecto a la licitación, ¿cuál es el procedimiento que hay que aplicarle a esta licitación? Bueno, el Código Civil y Comercial, ustedes saben, tiene muchas normas procesales. ¿Y cómo nos han criticado por esas normas procesales que tiene el Código? Ahora resulta que nos atacan porque no le fijamos el procedimiento para la licitación. Bueno, no podíamos fijarle el procedimiento para la licitación. Esto sí sería estrictamente procesal. La norma lo único que dice es hasta qué momento se puede pedir dentro del proceso. Cada código de procedimiento lo fijará. Ustedes saben que se necesitan reformar los códigos de procedimiento. No es que todo se va a poder solucionar en el Código Civil y Comercial sin modificar los códigos de procedimiento, y por eso en todas las provincias hay movimientos para modificar los códigos procesales civiles para receptar estas nuevas figuras. Mientras tanto, que no se reformen, presumo que esto puede ir por vía incidental, como la tienen la mayoría de los códigos. También me han preguntado respecto a las sucesiones por un tema que no ha modificado el Código Civil y Comercial, pero que vamos a responder. La pregunta que ha llegado al editorial es si para dar un legado de un bien inmueble, el testador debe tener la propiedad inscripta en el registro de la propiedad, o si se puede legar solo con un boleto de compraventa. En esto el Código no ha producido ninguna modificación respecto al régimen anterior. Son temas que tenían la misma solución antes que la que tienen ahora. Podría decir que ahora es más claro, ¿sí? Porque en primer lugar, el artículo 2463 del Código dice: las reglas establecidas para los actos jurídicos se aplican a los testamentos en cuanto no sean alteradas por las disposiciones de este título. Por lo tanto, aplicamos en general la teoría de los actos jurídicos. Y después, respecto de los bienes que pueden ser legados, el artículo 2497 no solamente habla de cosas, como hablaba el Código Civil, sino que dice pueden ser legados todos los bienes que están en el comercio, aún los que no existen todavía, pero que existirán después. Imagínense, si pueden ser legados todos los bienes que están en el comercio, aún los que no existen todavía, pero que existirán después, ¿cómo no voy a poder legar un bien sobre el que tengo un boleto de compraventa, nada más? Dice, el legatario de bienes determinados es propietario de ellos desde la muerte del causante y puede ejercer todas las acciones que aquel era titular. Aquí tenemos que repetir las enseñanzas del gran maestro Eduardo Zanoni en materia sucesoria, que ha distinguido siempre, ¿no es cierto?, la adquisición del derecho de la adquisición del objeto legado. Entonces, el derecho al legado se obtiene desde la muerte del causante. En cambio, el derecho al objeto legado puede no gozarse desde ese momento, sino de uno posterior. Por ejemplo, si se trata del legado de una cosa ajena, el código anterior. Y este código dice que el legatario se la va a pedir al heredero. Entonces,
no vamos a gozar, no vamos a tener propiedad desde el momento, pero sí teníamos propiedad del derecho o titularidad de este derecho al legado, ¿sí? En el 2498 dice el legatario, cosa cierta y determinada, puede reivindicarla con citación del heredero. Debe pedir su entrega al heredero, al administrador, a lo que sea, aunque la tenga en su poder por cualquier título. Los gastos de entrega del legado están a cargo de la sucesión. Entonces, exactamente igual en el régimen del Código Civil. La otra pregunta que nos habían formulado era que qué porcentaje se aplica, si el 20% o el 33% en las sucesiones para las legítimas, ya lo hemos contestado. Insisto, una vez más, para que quede claro, lo que tengo que mirar es si se murió antes o después del 1 de agosto. Vamos a hacer una pequeña pausa.